¿Qué función tienen los epitroncleares? Pronación y flexión, excepto el palmar largo. ¿Cuál es la función que cumple el músculo palmar largo? Forma la aponeurosis palmar, que protege la palma de la mano. Ahora, ¿cuáles son los músculos superficiales? Tenemos el músculo pronador redondo. Función: hacer la pronación. Flexor radial del carpo, flexor cubital del carpo. Función: flexionar el carpo. Aquí, chicos, no hay forma de equivocarse porque el nombre ya les dice qué función cumple. Entonces, el flexor radial y flexor cubital, ¿qué función hacen? Flexionan el carpo. Esto es flexión y esto es extensión. ¿Y qué función cumple el músculo palmar largo? Aponeurosis palmar. Forma la aponeurosis palmar. El músculo palmar largo es un músculo inconstante que solo algunas personas tienen. Para saber si una persona tiene, lo único que hay que hacer es presionar aquí la palma. ¿Ven? Si se presiona aquí, en ese tendón, es el palmar largo. ¿Ven? Hay que apretar la palma. Ahí. Entonces, chicos, aquí es la Pronador. esta región, ¿cómo se llama? Trochlea. La epitrochlea. Y estos son los músculos epitroncleares, que son pronadores y flexores. Pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo. ¿Dónde pasa el nervio mediano? Detrás del Pronador redondo. pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, están inervados por el nervio mediano. El flexor cubital del carpo está inervado por el nervio cubital. Segundo plano está el flexor superficial de los dedos, donde se inserta en la epitrochlea y aquí se inserta en el radio. Luego vemos que el músculo flexor superficial se divide en un total de 4 tendones para el índice, corazón, anular y meñique. ¿Dónde se inserta el tendón del flexor superficial de los dedos? Falange média. Falange media. Retiramos el flexor superficial y ahí vemos el flexor Profundo. profundo de los dedos. ¿Cuántos tendones tiene? 4. Índice, corazón, anular y meñique. Y los tendones se insertan en las falanges Distales. Y este es el flexor largo del pulgar, donde se inserta el tendón en la falange distal del pulgar. Y este es el músculo pronador cuadrado. ¿Qué función cumple? Pronación. El pronador redondo y el pronador cuadrado son músculos pronadores. ¿Qué función entonces cumplen los músculos anteriores? Son pronadores y son flexores. La única excepción es el palmar largo. ¿Quién inerva al flexor superficial de los dedos? Nervio mediano. El flexor profundo de los dedos y flexor largo del pulgar, inervados por nervio medio.
pequeña parte aquí, inervado por el mediano, la parte aquí más lateral, y la parte medial aquí también recibe ramas del nervio cubital. Por eso se dice que el flexor profundo está inervado por mediano y por Cubital. cubital. Pronador cuadrado inervado por el nervio Mediano. mediano. Siempre, ¿cuál es el nervio que predomina en la región anterior? Mediano. Mediano. No me escriban nervio medial en el examen. Mediano. Nervio mediano. ¿Dónde encontramos el nervio mediano? Aquí. Todos los nervios que vemos, cubital, mediano, radial, son ramas del plexo Braquial. braquial. ¿Dónde se insertan la mayoría de estos músculos? En la Epitróqueo. epitróqueo. Por eso los músculos epitrocleares son pronadores y flexores en la epitróquea. El flexor profundo inervado por mediano principalmente y cubital también. Ahora, todos los músculos aquí se insertan en la epitróquea. La mayoría, por ejemplo, pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital se insertan en la epitróquea. El flexor superficial también tiene inserción en la epitróquea. El flexor profundo se inserta en la apófisis coronoides y en el radio. Y el flexor largo del pulgar se inserta en el radio totalmente. Y el pronador cuadrado se inserta entre radio, aquí, radio y cúbito. Entonces, solamente los músculos del primer plano y del segundo plano se consideran epitrocleares, porque se insertan en la epitróquea. A partir del tercer plano no son epitrocleares, pero siguen cumpliendo la función de flexión y pronación. En el radio y en el cúbito. Bueno, entonces chicos, músculo, pronador redondo y pronador cuadrado, los pronadores. ¿Esto qué es? Supinación. ¿Y esto qué es? Pronación. Pronación. ¿Qué músculo entonces hizo este movimiento? Pronador cuadrado. Pronador redondo y pronador cuadrado. ¿Qué músculos hicieron este movimiento? El flexor radial del carpo y flexor cubital del carpo. ¿Quién hizo este movimiento? Palmar largo. Ahora, ¿quién hace este movimiento? Flexor superficial de los dedos. Ahí. Flexor profundo de los dedos. Ahí. Flexor largo del pulgar. Y aquí. Pronador cuadrado. En la propia mano ya les dice los músculos. Tienen que hacerlo rápido, así. Supinación, aquí. Pronador redondo. Luego tenemos flexor radial y flexor cubital del carpo. Luego tenemos palmar largo. Luego tenemos flexor superficial de los dedos. Flexor profundo de los dedos.
flexor largo del Pulgar. pulgar. Y luego tenemos al pronador Cuadrado. por último. Perdón, cuadrado. Los que tienen forma geométrica son los pronadores, redondo y Cuadrado. cuadrado. ¿Cuál es el músculo que hace pronación? Pronador redondo. También está el pronador cuadrado. ¿Y cuál es el músculo que hace supinación? Es el músculo supinador. ¿Cuál es el músculo supinador por excelencia? El músculo bíceps braquial. ¿Cuál es el principal supinador del miembro superior? El Bíceps braquial. Entonces, lo ven aquí. ¿Quién hace este movimiento? Bíceps. Bíceps. Entonces, supinación, flexión son movimientos del bíceps braquial. Si yo les pregunto cuál es el principal supinador, es el músculo Bíceps braquial. Es un supinador mucho más potente que el músculo Supinador. supinador. ¿Y cuál es el principal pronador? El pronador Redondo. redondo, que es mucho más potente que el pronador Cuadrado. ¿Cuál es el nervio que hace la flexión y la pronación? Mediano. Mediano. Les daré un simple ejemplo. Miren aquí, para que se les quede en su cabeza. Nervio ahí, responsable de la flexión y pronación. Respuesta que colocó el alumno: nervio medial 0. Respuesta que colocó el que estudió: Mediano. más claro imposible, ¿verdad? Entonces, repitan conmigo: nervio Mediano. Bueno, ¿comprendieron, chicos? Bueno, vamos a ir avanzando. ¿Qué músculo es este músculo que vemos aquí? El pronador Redondo. redondo. El pronador redondo se ubica aquí en la epitróclea y también en la apófisis coronoides y luego viene a insertarse en el radio. ¿Qué función cumple el pronador redondo? Hacer la pronación. Y detrás de él pasa el nervio Mediano. Entre el radio y cúbito, músculo pronador cuadrado. Pronador redondo, pronador cuadrado son los músculos pronadores. El principal es el pronador redondo, porque es más grande, más potente. Detrás del pronador redondo, ahí pasa el nervio Mediano. mediano. Este que vemos aquí, flexor radial del carpo. Viene aquí en la epitróclea y luego viene y se inserta en el segundo y tercer metacarpo. El flexor cubital del carpo se inserta epitróclea y luego viene y se inserta en el hueso piramidal ganchoso y en el quinto metacarpo. Cuando se contrae el flexor radial y el flexor cubital del carpo, ¿qué es lo que se flexiona? El carpo hace la flexión. Y este es el palmar largo que forma la aponeurosis palmar. Aquí podemos ver músculo
Bíceps. Bíceps braquial. Principal. Supinador. Por la función principal del bíceps es hacer supinación. Su función secundaria es hacer flexión. Porque el principal flexor es el músculo braquial que está profundo. Bíceps braquial, tendón del bíceps. Pronador redondo. Flexor radial del carpo. Palmar largo. Flexor cubital del carpo. Flexor superficial de los dedos. Estos músculos que vemos aquí son los músculos epitrocleares. Están inervados por el nervio mediano, que cruza, ven, por detrás del músculo pronador redondo. El flexor cubital del carpo que vemos aquí está inervado por el nervio cubital. Flexor cubital del carpo es el único músculo que está inervado por el nervio cubital. El flexor superficial de los dedos termina en 4 tendones que se insertan en las falanges medias. Otra cosa. Falange media, un punto. Falange medial, 0. Para que después no haya reclamos. Entonces, el flexor superficial de los dedos, sus tendones se insertan en las falanges medias. ¿De qué dedos? Índice, corazón, anular y meñique. El flexor profundo de los dedos, sus tendones se insertan en las falanges distales. La función de los dos es flexionar los dedos. Flexión superficial, flexión profunda. Músculo flexor largo del pulgar se inserta en la falange distal. ¿De qué dedo? ¿Quién hace este movimiento? ¿Qué falange se está moviendo? Aquí está. Distal. Si este es el flexor largo, este es el corto. El pulgar tiene 2 flexores. ¿Qué tendón es este tendón? ¿Qué dedo es este? Índice. Tendón del flexor superficial del índice. Y este sería el tendón del flexor profundo. ¿Dónde viene el flexor superficial? Se divide en 2 y se inserta en la falange media. Y el profundo viene y se inserta en la falange distal. Una vez que ya se insertan aquí, flexor del índice, flexor del corazón, flexor del anular, flexor del meñique. Estos son tendones. Y este sería el flexor largo del pulgar. ¿Comprendieron, chicos? Vamos a continuar igual. Ahora, los músculos de la región lateral. ¿Cuántos músculos tenemos aquí? 4. Este músculo que está aquí es el braquio radial. Después tenemos el extensor radial largo.
carpo. Extensor radial corto del carpo. Y luego tenemos el músculo supinador. supinador. Son 4 músculos. Algo importante, chicos, es que el braquio radial antiguamente era llamado músculo supinador. Después se descubrió que no hace supinación. ¿Cuál es el principal supinador? El bíceps braquial. Como el braquio radial se inserta bien aquí próximo al bíceps, se creía que era el braquio radial el que hacía la supinación. Pero después se descubrió que el braquio radial hace la flexión. ¿Esto qué es? Flexión. Aquí flexión. Y aquí extensión. Entonces, ¿quién hace la flexión aquí? Braquio radial. Entonces, el único músculo de la región lateral que no es extensor ni supinador es el músculo braquio radial. ¿Qué función tiene el braquio radial? Es un flexor. ¿Flexor de qué? Del carpo. Entonces, aquí tenemos el famoso músculo braquio radial. Aquí el extensor radial largo. Y aquí el extensor radial corto. Y si retiramos el braquio radial, por debajo se ve el músculo supinador. ¿Quién hace este movimiento? Braquio radial. Braquio radial. Este movimiento. Extensor radial largo y extensor radial corto. ¿Quién hace este movimiento? Supinador. El bíceps braquial. Porque el supinador es un músculo tan pequeño que casi no realiza ningún movimiento. Participa en la supinación, pero el principal supinador es el bíceps. Por eso si tocan, se siente la contracción al mover. El supinador participa en la supinación, pero es un músculo muy pequeño, casi no se contrae durante el movimiento. ¿Quién se contrae en la supinación? El bíceps braquial. Solo cuando hay que hacer supinación forzada, ahí se contrae el supinador. Bueno. Músculo Bíceps braquial. bíceps braquial. Músculo Supinador. supinador. Músculo Braquio radial. braquio radial. Músculo extensor radial largo. Extensor radial corto. Músculos laterales. Entre el músculo braquio radial y el músculo Extensor flexor radial del carpo. Entre braquio radial y flexor radial del carpo encontramos la arteria radial. La arteria radial es donde se puede sentir el pulso radial. Entonces, ¿dónde encontramos el canal del pulso? Entre braquio radial y flexor radial largo del carpo. Entonces, chicos, los músculos de la región lateral, les voy a dar un consejo. Miren el nombre del músculo. ¿Qué nervio inerva? Radial. Ya está escrito en el nombre. ¿Cómo van a hacer? Van a poner una tabela, el nombre, van a mirar y van a leer todos los días hasta memorizar totalmente. Hasta decorar totalmente. Porque en la vida a veces es así, es decoreba.
especialmente si quiero aprobar mi materia. Oh, oh. Entonces, quiero que miren aquí. Extensor radial largo. Extensor radial corto. Quiero que miren aquí. ¿Dónde se inserta el extensor radial corto? ¿Ven aquí? Epicóndilo. Los músculos que se insertan en el epicóndilo, ¿qué función cumplen? Son extensores. También hay músculos que son supinadores. Entonces, en el epicóndilo es donde tienen inserción los músculos laterales y los músculos posteriores. Esto es lógica, chicos. Tienen que mirar aquí. ¿Cómo va a llamarse este músculo? Extensor flexión. Flexión. Fogar. Estamos en la región posterior. ¿Qué son los posteriores? Extensores. ¿Y a dónde se va esto? Al pulgar. Extensor corto del pulgar. Extensor largo del pulgar. Músculo extensor de los dedos. Músculo extensor del meñique. ¿Qué función cumplen la mayoría de los músculos epicondilios? Son extensores. ¿Qué nervio inerva a los músculos que son posteriores, extensores y supinadores? El nervio radial. El nervio radial, que es la rama más grande del plexo braquial, da una rama superficial y una rama profunda. Esta rama profunda es la que inerva a los músculos extensores y supinadores. El músculo aquí que vemos es el músculo supinador. El nervio radial está entre los fascículos del músculo supinador. Entonces, lateralmente, músculo brachio radial, extensor radial largo, extensor radial corto, y aquí supinador. Extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor de los dedos, extensor del meñique, extensor cubital del carpo. Si este es el extensor radial largo y extensor radial corto, existe un extensor cubital del carpo. ¿Comprendieron, chicos? Bueno, está bien. Músculo Brachio radial. brachio radial. Muy bien. Músculo extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo y extensor cubital del carpo. Bíceps braquial principalmente, en menor medida supinador. Muy bien. Después tenemos este movimiento de aquí. Extensor largo Extensor largo y corto del pulgar. Luego tenemos extensor de los dedos. ¿Para qué dedos son? Índice, coração e anular. Muy bien, extensor de los dedos. Su propio extensor. Meñique. Meñique. ¿Ven? Extensor del meñique. Extensor
del pulgar. ¿Cuántos son? 2. Dos. Miren aquí, ven. 1, 2, ven. Extensor del pulgar. Corto y largo. Extensor de los Dedos. extensor del Meninge. extensor Radial. radial y cubital. ¿Cuántos radiales hay? 2. Largo y Curto. corto. ¿Comprendieron? ¿Quién inerva estos músculos? Nervo radial. Nervio radial. 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 Aquí. Mediano. Aquí. Radial. El nervio que inerva los músculos extensores y supinadores es el nervio radial. El único músculo que es flexor y está inervado por radial es el braquio radial. Están inervados por el nervio radial, por la rama superficial o profunda. Por la rama profunda, que es motora, porque la rama superficial es sensitiva para la piel. Bueno, chicos, entonces quiero que miren algo. Este músculo es engañoso, el extensor de los dedos. Parece que se divide en 4, ¿ven? Uno para el índice, uno para el corazón. Y no pregunten por qué, pero hay 2 para el anular. Y este músculo independiente es el extensor del meñique. Como los antiguos romanos creían que este músculo fue hecho así en honor a sus dioses. ¿Recuerdan? ¿Cuántos dioses principales tenían los romanos y los griegos? No, solo tenían 3 principales: Zeus, Poseidón y Hades. 3. Por eso, ven, 1, 2 y 3. Por eso, ¿qué hace el cristiano cuando tiene miedo? ¿Qué hace el romano cuando tiene miedo? 3. Extienden los 3 dedos, porque para ellos esto era la señal de protección divina. ¿Quiénes fueron de los grandes anatomistas del siglo XV? Los europeos, griegos, romanos, italianos, alemanes. Los mejores anatomistas eran los alemanes. Ellos descubrieron casi todo. Tenían muchos cuerpos. Ustedes sabían que Alemania entró en prácticamente conflicto con todos los países europeos. Primera guerra, Segunda guerra. Ya en la Primera guerra ya prácticamente descubrieron toda la anatomía humana 2 veces. Por eso ustedes van a ver que muchas veces en los libros de fisiología o fisiopatología hay un nombre en alemán. Muchas enfermedades también en alemán. Bueno, ahora vamos a hablar de este pequeño músculo que está aquí, muy cerca de este músculo gigantesco que está aquí. ¿Cómo se llama este músculo? Este es el músculo tríceps braquial. El tríceps braquial tiene una cabeza larga, lateral y media. Nossa, medial, Es el músculo tríceps. Función del tríceps es el principal extensor del antebrazo. Este pequeño músculo es el hermano menor del tríceps. ¿Dónde se inserta? En el epicóndilo. Y luego viene y se inserta en el olecrano.
Cuando nosotros extendemos el antebrazo, ¿cuál es el músculo que se contrae? Tríceps. Y también hay una pequeña contracción del músculo anconio. La función del anconio es hacer extensión. Algunos libros también mencionan supinación, pero es un tema cuestionable. Entonces, la función del anconio es hacer la extensión. ¿De qué? Del antebrazo. Aquí vemos los músculos superficiales. ¿Cuáles son los músculos superficiales aquí posteriores? El Anconio. anconio, Extensor extensor de los dedos, extensor del meñique, extensor Cubital del carpo. cubital del carpo. Esto es fácil de identificar. Extensor de los Dedos. uno para el Índice. índice, otro para el Coração. otro para el Anular. y no sé por qué trae otro para el Anular. Porque é casal, professor, no lado. No tengo ni idea de por qué el anular tiene dos tendones. É o coisa da aliança. Pareciera que aquí este debería irse aquí, sería lo lógico, pero en lugar de eso, este tendón viene, ven, y se une a este tendón y juntos terminan en el anular. Como que fala o nome índice? ¿Cuál? Índice. Índice, corazón, anular, meñique. Solo mirando dónde se insertan los tendones, ustedes ya van a saber É qué que esse aqui músculo tem es. duas cabeças. Miren Esse aquí aqui tem por duas ejemplo. cabeças. Este cuál es? Extensor Corto del pulgar. extensor Largo. corto del pulgar. Extensor Largo. largo del pulgar. Este sería el extensor de los Dedos. extensor del índice, extensor del corazón, extensores, en plural, extensores del Anular. anular. Y este es el extensor del Meñique. meñique. Normalmente los extensores vienen aquí, se dividen dos tendones aquí para la falange media y otro tendón para la falange Distal. distal. Entonces, chicos, ¿cuáles son los dedos que tienen su propio extensor? Pulgar. Pulgar. Pulgar E meninge. Meñique. e Índice. El índice tiene dos extensores. Tiene un extensor superficial que está aquí y tiene un extensor profundo. Está por debajo. Ahora, ¿cómo van a recordarse de eso? Van a lembrar Homem y Araña. ¿Lembran? Sim. Ahí. Interessante. Professor, e quais são aqueles que estão ali na base ali do índice, que tem dois profundos? Estão por debaixo do extensor de pulgar, largo de pulgar. Esto de aquí. Sim. Este es extensor radial largo y extensor radial Que corto. tem os extensores. Estos son los extensores radiales y aquí el extensor cubital. Os dois vai para o índice e outro para o coração, então. El extensor radial largo se inserta en el segundo metacarpo y el extensor radial corto en el tercer metacarpo y el extensor cubital del carpo en el quinto metacarpo. Graças. Entonces, ¿ven cuántos músculos se contrajeron solo para decir no? ¿Y cuántos solo para decir sí? ¿Recuerdan al emperador romano? Vive, no sé, muere. ¿Nunca vieron esa película Gladiador? Vive,
para otro combate. Muere. Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos los músculos profundos. La mayoría de estos músculos son para el pulgar. Recuerden que el pulgar es el dedo que más movimientos tiene. ¿Cuántos movimientos suelen tener los dedos? Flexión, extensión, después abducción, aducción. Y el pulgar tiene flexión, tiene después también extensión, tiene abducción, aducción, oposición y circunducción. Por eso los traumatólogos consideran que el pulgar es el dedo más importante de la mano. Continuemos. E pode estralar os dedos, pode, professor? Ela me mexendo Se que nem você. puede cambiar. Não, estralar, fazer aqueles barulhinhos. Tipo, ¿Cómo así? ah, é, assim. No. Eso de ahí es solo aire que escapa del líquido sin humedad. Não tem nenhum problema não, né? La mayoría de la gente piensa que sí, pero en realidad es solo burbujas de aire que revientan. No, profe. É Ele já respondeu. ¿Cuál? ¿Así? Não, assim. Não. Trabalho. Ele já respondeu. No hay ningún problema en hacer eso. Eso es simplemente aire que escapa del líquido articular. Lo que sí no recomiendo es hacerlo en el cuello, aquí en las vértebras. Hay riesgo de romper las vértebras. E o que está dizendo? Vocês estão dizendo? No caso de uma cirurgia na mão, eles têm que fazer uma máquina que seja que ela é de baixo para cima e não só na região da mão, porque para fazer uma cirurgia na mão, geralmente eles fazem uma máquina que seja que é por debaixo da axila. Depende. Por que eles não só limpam a parte da mão, tem que fazer essa máquina para pegar o braço todo? Depende de qué querés operar. Si por ejemplo vas a operar el húmero, lo ideal es anestesiar aquí el plexo braquial. Lo mismo si vas a operar radio y cúbito, el plexo braquial. Ahora, si es solo la mano, se puede aquí anestesiar mediano, cubital, radial. Solo esos nervios. A eso se llama anestesia troncal, que es en los troncos. Y después está la local, que es en los nervios locales. Bueno, continuemos. ¿Cómo se llama este músculo? Abdutor largo del pulgar. Abductor largo del pulgar. ¿Qué función cumple? Abducir el pulgar. Extensor corto. ¿Dónde se inserta? Falange proximal, porque el pulgar solo tiene proximal y distal. Extensor corto del pulgar, falange próxima. Extensor largo del pulgar, falange distal. Y luego tenemos el extensor del índice, que es para el índice. No se confundan, extensor del Merim. extensor de los Dedos. dedos, extensor del Índice. extensores del Pulgar. ¿cuántos son? Dos. Corto y Largo. largo. ¿Qué nervio inerva a estos músculos? Radial, la rama profunda del nervio radial. Bueno, tomamos un descanso. Tomen café, chicos, despiértense, porque el tiempo no se detiene por ningún hombre ni mujer. Entonces, ¿qué músculo es este músculo? Braquioradial.
brachioradial. Este músculo flexor radial del Carpo. carpo. Entre sus tendones, ¿qué arteria vamos a encontrar? Radial. Arteria radial. ¿Qué se siente aquí? Pulso. El pulso. Entonces, ¿cómo se llama este canal? Canal del Pulso. pulso. Está entre brachioradial y flexor radial del Carpo. carpo. Ahí se siente el pulso de la arteria Radial. radial. ¿Qué músculo es este que está por el calcetín? El flexor superficial de los Dedos. dedos. Aquí. Y también aquí estaría el flexor largo del Pulgar. pulgar. Muy bien. ¿Ya escucharon hablar de la tabaquera anatómica? No. No, nunca. La tabaquera anatómica es esta cosa triangular que está aquí. Aquí. La tabaquera anatómica se puede observar como los tendones de qué dedos? Pulgar. Pulgar. Entonces, ¿qué es la tabaquera anatómica? La cosa triangular que se forma entre los tendones del pulgar. ¿Cuáles son los tres tendones que forman la tabaquera anatómica? Abductor del pulgar, extensor corto del pulgar y extensor largo del pulgar. ¿Qué encontramos dentro de la tabaquera anatómica? La arteria radial. Y también podemos encontrar el tendón del extensor radial largo y extensor radial corto. Entonces, chicos, pregunta de examen, canal del pulso se localiza entre el músculo brachioradial lateralmente, medialmente, flexor radial del carpo. Contenido, la arteria radial. Y aquí se siente el pulso de la arteria radial. Tabaquera anatómica. ¿Qué es la tabaquera anatómica? La fosa triangular. ¿Qué está dentro de la tabaquera anatómica? Arteria radial y los tendones extensores. Extensor radial largo, extensor radial corto. ¿Y cuáles son los límites de la tabaquera anatómica? Abductor del pulgar, extensor corto del pulgar y extensor largo del pulgar. Muy bien, chicos. ¿Cómo se llama este músculo? Abductor largo del pulgar. Este músculo extensor corto del pulgar. Este músculo extensor largo del pulgar. Este músculo extensor del índice. Ai, meu Deus do céu. Otra cosa. Ustedes saben que, chicos, ¿cuántos países en todo el mundo hablan español? Español se habla en Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, México, España. Aprendan a hablar español estos 7 años que van a estar aquí. Tengan amigos paraguayos, enamorados, Paraguay, buena experiencia. Normalmente es menos tóxico que duración. Ahora, algo importante. Professor! De verdad. E aí, esse professor?
Yo, por ejemplo, tercer año, ellos fueron mis alumnos el primer año, todo bien, aprendiendo con ellos. Ahora, los del quinto año, sexto año, que se van a necesitar, si ustedes tienen suerte, les van a hablar en español. Si tienen mala suerte, les va a tocar un grupo que solo habla guaraní. Ahora, ¿cuál es el idioma que deben aprender para comunicarse? Español. No solo en Paraguay, en muchos países. Entonces, aprendan a hablar español. Tienen que aprender a superar esa barrera del idioma. Muy bien. Entonces, este es el abductor largo del pulgar. Extensor corto del Pulgar. Extensor largo del Pulgar. y extensor del Índice. índice porque se usa como indicador. También existe la palabra en español. Indicador es cuando se señala. Ahora, esto que estamos viendo aquí son los vasos sanguíneos. Vamos a hablar de un canal muy famoso en la medicina llamado túnel carpiano. Y quiero que sepan esto. El túnel del carpo es una estructura anatómica normal que todos los seres humanos tienen. Ya el síndrome del túnel del carpo es la enfermedad donde normalmente hay mucho dolor e inflamación de la mano. Entonces, vamos a hablar sobre el túnel del carpo, también llamado túnel carpiano. ¿Cómo se llama esta membrana que está aquí, cerca de los tendones flexores? Se llama retináculo flexor. ¿Y qué estaría aquí por detrás? Los huesos del carpo. Entonces, entre el retináculo flexor y los huesos del carpo, aquí se forma el túnel del carpo. Muy bien. ¿Y qué pasa dentro del túnel del carpo? Los tendones flexores, junto con un nervio, el nervio mediano. En el síndrome del túnel del carpo, el nervio mediano es comprimido por el retináculo. ¿Y qué ocurre cuando un nervio se comprime? Hay mucho dolor e inflamación. Por eso cuando alguien tiene síndrome del túnel del carpo, lo ideal es cortar el retináculo y ahí se libera el nervio. Eso es por cirugía. También existen otras técnicas. Yo sé que existen ciertos brazaletes que se colocan, que emiten magnetismo, que también ayuda a aliviar el dolor. Aliviar, no cura el síndrome. ¿Comprendieron, chicos? ¿Qué pasa por el túnel del carpo? Los tendones Flexores. flexores. ¿Qué nervio atraviesa? Mediano. Aquí vemos un corte coronal de la mano. ¿Quién me explica qué es esto? Os ossos do carpo. Los huesos del Carpo. carpo. ¿Y qué vemos aquí? El retináculo, Flexor. retináculo flexor. ¿Y qué vemos aquí? El túnel del Carpo. carpo. ¿Cuál es el límite posterior del túnel del carpo? Los huesos del carpo. Y el límite anterior, retináculo Flexor. flexor. Estos 4 tendones son del flexor superficial de Carpo. los dedos. Y estos 4 tendones son del flexor profundo de los dedos. Y este es el flexor del Pulgar. pulgar. Entonces, ¿cuáles son los tendones que pasan dentro del túnel del carpo? Flexor superficial de los dedos. Flexor profundo de los dedos. En total son 8 tendones, porque cada uno se divide en 2. 4.
¿cuántos músculos flexores de los dedos hay? Dos. El flexor superficial y el flexor Profundo. ¿En cuántos tendones se divide el flexor superficial? 4. 4. ¿Y el profundo? 4. 4. Y hay un tendón que es el flexor del Pulgar. pulgar. ¿Cuántos tendones atraviesan el túnel del carpo? 9. 4, 8, 9. ¿Y qué nervio es el nervio que atraviesa? Mediano. Mediano. Entonces, el contenido del túnel del carpo es los tendones del flexor superficial de los dedos, tendones del flexor profundo de los dedos, tendón del flexor largo del Pulgar. pulgar y el nervio Mediano. mediano. ¿Cuál es el nervio que puede lesionarse en el síndrome del túnel del carpo? Mediano. Nervio mediano. Esto ocurre bastante, especialmente porque los músculos tienen la capacidad de crecer. Los ligamentos o membranas son inextendibles, no se pueden extender. ¿Qué ocurre cuando una persona flexiona mucho los dedos? ¿Qué músculo crece? Los flexores. ¿Y qué pasa con sus tendones? Comienzan a engrosarse. Y en consecuencia, ¿qué nervio puede ser comprimido? Mediano. El mediano. Por eso el síndrome del túnel del carpo es muy común en personas que practican deportes físicos. Es una lesión de deportista. Creo que acá entonces nadie tiene túnel del carpo. No entendieron el chiste. Bueno. Huesos del carpo. Retináculo. Flexor. Tendón del flexor. Superficial. Tendones del flexor Profundos. profundos de los dedos. Tendón del flexor largo del Pulgar. pulgar. Nervio Mediano. mediano. Este es el contenido del túnel del Carpo. carpo. ¿Cuáles son los límites? Ossos do Huesos carpo. del carpo y retináculo Flexor. flexor. El contenido tendones flexores y nervio Mediano. mediano. Y en el síndrome del túnel del carpo, ¿qué nervio se lesiona? Mediano. Mediano. ¿En qué personas es común síndrome del túnel del carpo? Deportistas. ¿Alguien acá tiene el síndrome? No. Ahí sí hay un deportista. Ela tem uma doença que a partir do bibliotecário que digita muito, secretário. También personas que hacen mucha flexión de los dedos, por ejemplo, que trabajan en computadora o mecanografía también. Só para tirar uma dúvida, eu estava vendo uma vez um tratamento, porque quando eu fiz a minha TCC de educação física, eu falei sobre isso na nossa ergonomia, né? E tinha uma parte que falava sobre a questão do aço pilar do osso, insertado nessa parte do tubo, né? Para poder evitar cirurgia. Como é que ele funciona? Se puede hacer, hay muchas opciones para tratar el túnel del carpo. Electroestimulación, campo magnético, fisioterapia también. Lo ideal para resolver el problema es cirugía, porque es debido a una compresión anatómica. Los tratamientos ayudan a aliviar los síntomas. Es como, por ejemplo, cuando una persona tiene una caries, puede cepillar los dientes, limpiar, eso ayuda a minimizar los síntomas. Pero ¿cuál es la solución? Retirar el diente. En la mayoría de los casos. Bueno, ahora vamos a continuar. Entonces, chicos, ¿cuál es el nervio
atraviesa el túnel del carpo? Mediano. Mediano. ¿Y el cubital? ¿Y el nervio cubital atraviesa el túnel del carpo? No. No. El cubital tiene su propio canal, se llama canal cúbito-carpiano. Este músculo que vemos aquí es el flexor cubital del carpo. Este es el hueso pisiforme y este es el retináculo flexor. ¿Y cómo se llama este canal que está aquí? Canal cúbito-carpiano. ¿Y qué nervio pasa ahí? Cubital. Nervio cubital. Entonces, por el canal cúbito-carpiano pasa el nervio cubital. Por el túnel del carpo pasa el nervio Mediano. mediano. Por la tabaquera anatómica, ¿qué pasa? Extensão larga. ¿Qué pasa? Extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo y la arteria Radial. radial. ¿Se olvidaron? Esto es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa dentro de la tabaquera anatómica? Arteria Radial. radial. Tendón del extensor radial largo del carpo, tendón del extensor radial corto del carpo. ¿Y cuáles son los límites de la fosa triangular, que es la tabaquera anatómica? Abdutor largo do pulgar. Abductor largo del pulgar, Extensor corto do pulgar. extensor largo del Pulgar. pulgar. Si esto que está aquí por delante se llama retináculo flexor, ¿cómo se llama esto que está aquí atrás? Retináculo Extensor. extensor. Tipo Los isso. retináculos son las membranas que sujetan a los Tendão. tendones. ¿Qué está detrás del retináculo flexor? Los tendones flexores. ¿Y qué es lo que vemos aquí? ¿Qué retináculo es? Extensor. Y estos son tendones extensores. ¿Comprendieron, chicos? Límites del canal del pulso. Braço radial. Brazo radial. Flexor radial del carpo. Contenido. Vasos radiais. Los vasos sanguíneos radiales. Aquí se siente el pulso de la arteria Radial. radial. Vai cair na prova, sempre. Quem avisa não Óbvio. pressiona. E tem sorte que eu sou professor. Se fosse minha mulher, seria pior. Ela é muito mais brava que eu. Não, prof. Sempre assim, professor. Entonces, Não deixa ela elaborar a prova, prof. Eu tomei muito café hoje. vamos a dejar para la próxima clase. Tá bom. Músculos de la mano. Fui avisada. Porque, ¿cuántos músculos tenemos en el brazo, chicos? 20. En el brazo. Não, no braço são 4. 4. Antebrazo. 20. Y en la mano tenemos 19? 19. Lo dejaremos para otra clase.